Dosis de ciencia. Hoy no todos son Julio Verne. Profe Mario Vázquez, bienvenido a otra dosis de ciencia. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí, pues no todos, es que no todos. ¿Cómo vamos a hacer todos Julio Verne? Qué cosa tan difícil además. Cuénteme usted qué trae por ahí enredado. Exactamente, veo que otra vez no has intentado especular. Me lo dejas todo a mí, ok. Para que se burle de mí, ¿no? No, bueno, sí, un poquito me divierto con los títulos, pues, lo confieso. Pero tenía que ver, honestamente no sabía bien qué título ponerle a esta dosis, porque, por lo de Julio Verne, normalmente ¿a qué asociamos lo de Julio Verne? Que fue un personaje con mucha imaginación, pero no fue el único seguramente. Todos los escritores utilizan la imaginación, pero a Julio Verne siempre lo asociamos, o muchas veces lo asociamos, que hay ciertas cosas que él imaginó en alguna de sus obras que finalmente, muchos años después, se hicieron realidad. No sé, por hablar del viaje a la luna o los viajes en submarinos, en globo. Pero claro, seguramente no fue solamente Julio Verne el que hizo, o tal vez un juego. ¿Que se imaginó eso? Sí, o es un juego que hacemos nosotros porque todo escritor de ciencia ficción plantea, tenemos Asimov, Bradbury y muchos más que plantearon mundos futuros que después nosotros venimos acá y tratamos de acomodarnos y decir, mira, él ya lo había pensado. Otras cosas que pensaron nunca fueron realidad y, digamos, podemos hacer ese juego. Ahora, en este caso, como lo nuestro tiene que relacionarse con aviones o con misiones espaciales, ¿qué de todo esto o por qué te hago todo este prólogo? Con este personaje, además. Con este personaje, pero en realidad vamos a dejarlo en paz al personaje. Bueno. Era simplemente para el título, sino que hace poquito estaba releyendo una revista por la cual tengo mucha simpatía, que es la revista Mecánica Popular. Pero no la mecánica popular que podemos comprar actualmente, existe esta revista, sino en lo personal me trae muchos recuerdos las viejas revistas de mecánica popular. No sé si has tenido oportunidad alguna vez de conocer este tipo de publicaciones. No. Pero digamos, son esas revistas, digamos, que para que te ponen muchos ejemplos, es decir, construyalo usted mismo, ¿no? ¿Sí? Haga esto, que es muy eso fácil. Sí, siempre fue como tradicionalmente una revista americana y lo sigue haciendo, pero claro, prefiero quedarme con las que eran muy antiguas porque siempre te mostraban cosas muy simples, aparentemente. Construya este mueble usted mismo, construya esta cama usted mismo. Pues, sencillito, pero venía para todas esas personas que eran que no solo tenían los insumos, sino también la habilidad de poder construir una silla, una cama, un velero, se construya su avión usted mismo, porque venían todas las dimensiones, cómo hacerlo, con las fotos. Y claro, a uno siempre que ves esas cosas como los tutoriales, todo eso, siempre son más fáciles desde una receta de una torta que se ve muy fácil, Así se ve es. muy simple, se ve muy limpio, eso no ensucias la cocina. Y después se corta nada. No, y después vas a la realidad y la vida no es así exactamente. Bueno, en este caso, verla ahora, a esas revistas, sobre todo las que son muy viejas, me parece muy simpática. Me gusta ver las publicidades que había en esa época, los avances que había en esa época. Entonces, en estos días encontré una que es del año 1956. Entonces, muy simpático todo lo que puedes ver y cómo te transportas un poco a esa época, ¿no? Y esta en particular, esta revista, traía en la portada 2 aviones. Y adentro hay un artículo que habla sobre los aviones. ¿Y entonces, sobre cómo hacer un avión? ¿O no? No, hasta allá. Sino, ahí donde viene lo que te decía de Julio Verne, es lo que existía en ese momento, como cosas así súper novedosas, y una especulación
sobre qué iba a ser lo siguiente. Y eso de qué iba a ser lo siguiente, eso fue lo que te digo, no es lo que, no cualquiera predice cosas o le salen bien como Julio Verne. Eso está escrito en el año 1956 y tiene que ver con los diseños de los aviones. Algunas veces en otras dosis hablábamos o mencionamos el tema del ala delta. El ala delta, la forma de las alas. Estábamos hablando de aviones militares. Entonces pasamos, así estamos en 1956, o sea que ya estamos en la Guerra Fría, se pasó la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos los aviones, si tú miras en los aviones que había en la Primera Guerra Mundial, se parecen entre sí. Tela, madera, muy, muy endebles y el piloto expuesto al viento. Si vas a la Segunda Guerra Mundial, no importa que mires aviones japoneses, americanos, ingleses, alemanes, todos tienen más o menos para el mismo tipo de función, la misma forma. Motores poderosos, un solo motor, las alas son muy parecidas entre sí y así se van haciendo todos iguales. Y después, cuando estamos hablando acá de la guerra, en la época de la Guerra Fría, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, aparecen las geometrías de ala delta, que inclusive hay aviones aquí actuales que solemos ver en algún desfile militar que tienen esa forma, ¿no? de la letra delta. Y eso abrió en ese momento toda una posibilidad desde el punto de vista aerodinámico de poder alcanzar velocidades muy altas. Tú piensas, compruebas que los aviones que superan a velocidades muy muy altas, varias veces la velocidad del sonido, no tienen las alas como acostumbramos, claro, pues, como perpendiculares al fuselaje, sino que sí, ahí vamos a observar esa geometría. Es como una flecha. Mientras más rápido vas el avión, la geometría es como una flecha. Hay uno que tiene, que es un bombardero americano, que también eso fue una época de los diseños que se hacían con geometría variable, que se llama, que podía tener las alas perpendiculares cuando iba despacio o moverlas y adquirir la forma de flecha para velocidades mucho más altas. Tiene que ver con eso. El ejemplo en el espacio civil fue el Concorde. El Concorde conseguía esas velocidades por la geometría. El Concorde es una bonita ala delta. Para esa época en la que se desarrollaba el Concorde, en el campo militar se desarrollaban también aviones con estas geometrías. Y en particular en la revista hacen referencia que si primero existió tal avión y después vino este otro avión, el que sigue ya se animan a proyectarlo como iba a ser. Y ahí es donde hubo una pequeña falla o exageración, tal vez. Sí. Fueron muy positivos. Fueron un poquito arriesgados, diría, porque empezaban con un avión que existía, que era el F-102, el F-102A de la empresa Convair. Es un avión que tiene esa geometría. Si tú lo buscas, ese avión existió, es un avión de militar, F-102, tiene los motores, como estamos acostumbrados a ver, las turbinas, y el ala delta, y volaba rápido, digamos. Que parecen una papeletica. Bueno, que cuestiones de imaginación puede ser utilizada. En aquellas épocas hay que entender también el contexto en que se vivía. Te decía yo lo de la Guerra Fría. Entonces los desarrollos apuntaban siempre de Estados Unidos hacia Rusia o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y viceversa. Cómo llegar rápido, cómo evitar que ellos lleguen antes. Y sobre todo ya había pasado el tema de la bomba atómica, entonces eran aviones que tenían que diseñarse aviones que pudieran llevar una bomba atómica para lanzarlas rápidamente. El F-102 iba muy rápido, pero no era tan grande. Mientras más para lanzar algo pesado, más grande, necesitas un avión más grande. Y el que seguía en orden fue el B-58. El B-58, conocido como Hustler, que buscando la traducción encontré tantas cosas malas
inapropiadas para decir acá en la emisora, que diría el estafador, no sé, porque hay otras traducciones de esa palabra, pero bueno, le daban ese carácter así como de algo malo. ¿Y por qué? No sé, pero era como, siempre los nombres son para... Ay, sí. el nombre tiene que infundir respeto, digamos, en el enemigo, ¿no? Y el B-58 también tiene una ala, pero es mucho más grande. Tiene una ala delta, tiene 4 motores, 4 turbinas, y tiene algo que por lo menos fue curioso. Estaba pensado para llevar unas bombas atómicas. Eran aviones que se diseñaban para llevar bombas atómicas. Y ese avión en particular, el B-58, a mí me ha llamado la atención también por otras cosas. No voy a hablar de este avión ahora, pero es que lleva 3 tripulantes. Uno está acostumbrado en estos aviones siempre, o es 1 o 2, cuando son aviones militares, pero no 3, porque van 3 en tándem, ¿no es cierto? Uno detrás de otro. Sí. Y, bueno, si tienen que ir uno detrás de otro, se va, no hay problema. Pero en el B-58, lo otro que tiene de curioso es que cada uno, el piloto, el que va atrás, que seguramente era el navegante, otro que era el operador de armas, iban en cabinas totalmente separadas. No es que se veían el hombro uno del otro, sino que cada uno entraba en una cabina totalmente aislada del resto. Lo cual eso me parece raro, y no tenían visión. Comunicación sí, me imagino. Comunicación ¿cierto? Sí, pero no es que todos iban mirando por las ventanillas, solo el piloto podía ver. Los otros iban encerrados en unos cubículos detrás del piloto y detrás también. Y a su vez, otra cosa curiosa, que podemos desarrollar en otro momento, que era que esas cabinas tenían la posibilidad de, en caso de emergencia, de eyectarse, pero se eyectaban toda la cabina, salían con toda cabina y todo, porque los 3. Cada uno por separado, ¿no? Porque estaban todos separados. Ajá. Eran como, sí, en 3 cubículos separados. Entonces, una cosa rara, porque son aviones que iban muy rápido, por esa geometría, todo eso, no podían abrir el techo y saltar, sino que tenían que salir con todo y ellos ir adentro. Esto es una cosa muy, muy curiosa, pero 3 cabinas separadas. Hasta ahí era lo que había disponible en ese año de la mecánica popular de 1956. Entonces, lo que me sorprendí que leerlo es que lo que se especulaba, es decir, bueno, ¿qué era lo que seguía? Se hablaba de se domina la energía nuclear, porque ya estaba la bomba, se había lanzado la bomba, estos aviones llevaban bombas, o sea, supuestamente lo que sigue de ahora para adelante todo va a ser nuclear, incluso un avión nuclear. Entonces proponen o postulan o aseguran de que lo que va a seguir es aviones a propulsión nuclear, cosa que nunca existieron. Finalmente, o afortunadamente, sí existen barcos submarinos por propulsión atómica, pero no aviones. Entonces, ver esa noticia, por eso es interesante, por eso digo, verla hoy y tratar de entenderla. ¿A quién se le podía ocurrir eso? Ni a Julio Verne. Ni a Julio Verne se le podía ocurrir, porque claro, hoy no, a nadie se le ocurriría eso, y uno dice, ¿en qué cabeza cabría? Pero bueno, si uno piensa para qué se utilizaba, o cuál era la principal utilidad de contar con un reactor nuclear, sea para producir energía, y ahí nos sirve un poquito de ejercicio de memoria para recordar cómo es que funciona esto, ¿no? Sin hacer una clase muy extensa de química, pero cuando tenés cuando se dice un reactor nuclear o energía atómica, ¿qué significa? Que tienes unos elementos químicos que emiten radioactividad, o sea, están emitiendo radiación todo el tiempo. Esa radiación, o sea, son los elementos radioactivos, entonces tú asocias que plutonio, que uranio y todo lo demás. Esa radiación, como todo el tiempo estás emitiendo radiación, generas mucha energía, estás liberando energía. Entonces lo que se hace en un reactor, por ejemplo, en un reactor de los de energía para alimentar energía de una ciudad, el reactor, esa energía que está liberando, se aprovecha para calentar agua, por ejemplo. En un circuito que pase agua, un circuito cerrado que pase agua, la va a calentar, generas vapor, y el vapor ese lo metes en una turbina y generas energía. Es decir, la energía eléctrica, como se ha generado siempre, o por caída de agua, como son las represas,
Entonces eso hace mover unas turbinas y eso convierte energía eléctrica. Cuando no hay energía de ese tipo, lo que se hace es se usa combustible, carbón o combustible líquido, se quema en una caldera, generas vapor de agua, va de nuevo a la turbina, se genera energía. Con un reactor nuclear es lo mismo, calientas agua y el vapor va a la turbina. O sea que básicamente es darle calor a una fuente de agua. El tema, la ventaja es que no tienes que estar alimentándolo de combustible todo el tiempo, no dependes de que haya agua en una represa, porque siempre tienes energía. Esa es la parte buena. La parte mala es que siempre tienes energía, es decir, que eso dura miles de años, y el tema es que, bueno, que además de que no pase nada, que no haya accidentes, sino que además de eso, ¿qué haces con, o sea, es para controlarlo, para manipularlo y sobre todo los residuos, que siempre van a ser radioactivos? Entonces así funciona esto, así funciona la alimentación de un submarino, de un barco, se utiliza para mover una maquinaria. Pero en un avión, ¿a quién se le ocurriría eso? Claro, la asociación fue, cuando tú haces un avión de ese tipo con turbinas, ¿qué es lo que lo impulsa al avión? Es el aire que entra por la turbina, lo mezclas con combustible, le prendes un fuego, digamos, se hace ahí una combustión, y esos gases calientes se meten a la turbina, al compresor. Entonces, en lugar de tomar aire y combinarlo con combustible, si ya tienes una fuente que calientas el aire y lo metes ahí y ya, no necesitas combustible. Y es muy gracioso verlo así, tomémoslo con gracia, es cómo se imaginan que va a ser ese avión que nunca existió, por supuesto. Fíjate que casi que hay muy pocas misiones, sondas que van al espacio siquiera que tienen esto, porque claro, se mueven en un medio donde no hay resistencia del aire, acá es distinto. Pero se imaginaban que seguramente el avión ese atómico sería como el B-58, pero un poco más largo, bastante más largo, para que los pasajeros no estuvieran muy cerca del reactor. Pero uno sabe hoy en día que cerca no quiere decir un metros más, metros menos, no hace la diferencia. Ajá. Entonces que seguramente el reactor estaría más cerca de la cola, y hay un diseño, como si lo imaginan, futurista, de cómo va a ser el avión. Y a mí y las dos otras cosas que me llamó mucho la atención era que con un avión de esos, a lo que vamos a llegar es que el avión no necesita parar por nada. Porque así ¿a qué va a parar? ¿A qué va a parar? Entonces, que a dejarlos nomás, a dejarlos claro, pasajeros. no, pero que no me voy a tomar el trabajo. Entonces que el avión puede volar muchos años, qué sé yo, mucho tiempo, y uno es el que va al avión o se viene del avión, como en un cuento de ciencia ficción, de que te suban a la nave o bajes de la nave, porque el avión no necesita bajar. Y mejor que no baje, porque como tiene esa cuestión radioactiva dando vueltas. Y hablan de ahí, eso ya es muy curioso, pues todo es muy curioso. Todo. Y te ponen de ejemplo cuando haya que bajarlo para hacerle mantenimiento. Entonces mantenimiento significa que tenés que quitarle las cosas que están gastadas, ponerle cosas nuevas, todo eso. Pero es un poquito radioactivo, pero entonces se imaginan que de todas maneras eso es muy simple, lo describe la revista muy sencilla, porque seguramente lo que va a ocurrir es que va a estar el avión parqueado, como eso va a estar en la cola, van a venir en unos tanques como blindados para los operarios, y con monitores de televisión y periscopios y pinzas, van a poder manipular y sacar los tornillos, es una cosa sencilla, sacar los tornillos, reemplazar las piezas que, como van a estar radioactivas, las van a poner en un contenedor que llevan en un carrito al lado de hierro, y van a sacar las piezas nuevas, las van a poner sin exponerse, y eso va a ser todo, eso es como que lo que se viene, ¿no? Y claro, hay cosas en las que se acierta, porque después estaba el Concorde, como digo, se desarrolló y funcionó, y después hubo una contraparte rusa también, que es el Tupolev, y esos aviones funcionaron. De hecho, ahora se habla de que de nuevo se está tomando esa idea, ¿no? De los aviones que sean supersónicos. Sí. Pero del caminito no, el del avión atómico ni siquiera
en los de ciencia ficción. ¿Dónde estarán para preguntarles a aquellos y hacerla, o qué pensarán ellos también en su momento cuando vieron que el desarrollo se fue por otro lado y no por lo que estaban planteando? O cuántas cosas actualmente estaremos imaginando También. que estamos muy alejados que en de lo unos que va a años un pasar. profe Mario Vázquez esté por allá diciendo, imagínense que en el 2022, 23 estaban pensando hacer esto. Profe Mario Vázquez, vamos ahora por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Muy bien, como dato curioso y sin irnos mucho del tema. Sin irnos muy lejos. Sin irnos muy lejos de la parte esta, de lo que iba a ser, o de lo que se creía que iba a ser y nunca lo fue, y que tiene que ver con la parte esta de energía atómica. Es algo que sucedió en el año 89, particularmente se dio a conocer el 23 de marzo de 1989, cuando dos electroquímicos, es decir, un área de la ciencia ligada a la formación de uno de nosotros dos, dos electroquímicos. ¿Quién será? Dos electroquímicos en Inglaterra anuncian de que habían conseguido en un experimento hacer la fusión fría. Tú te preguntarás, que me traduzca eso. ¿Qué viene siendo eso y por qué lo traigo como cosa curiosa, interesante y todo lo demás? Bueno, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con estas energías atómicas que estamos hablando, grandes valores de energía que siempre asociamos rápidamente a bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki o Chernóbil. Sabemos que hay mucha energía, o sea, rápidamente asociamos, hay mucha energía y mucha radioactividad. O sea, algo que se libera, que no se puede controlar, que genera muchos problemas, desastres y que se van heredando inclusive, ¿no? Sí. Genéticamente. Ahora, esa cantidad de energía que se libera se consigue cuando, sin entrar en mucho detalle químico, pero es cuando se rompe el núcleo de un átomo. Sin entrar mucho, pues cierto. El átomo, ¿sabes? Bueno, imagínate un átomo, el núcleo, es el centro del átomo, ahí tiene concentrada tanta energía que si uno consigue romperlo, ¿cómo se rompe? Bombardeándolo con una partícula que sea lo suficientemente energética que provoque que un núcleo que estaba feliz de la vida ahí se rompa. Y cuando tú rompes un núcleo de un átomo, pasan dos cosas. Esos pedazos que salieron pegan a otros átomos y rompen los de y se produce lo que se conoce como reacción en cadena. Una cosa pequeñita se empieza a multiplicar y eso genera, si por cada ruptura hay liberación de energía, cuando se hace una reacción en cadena, eso es una cantidad de energía impresionante que una pequeña masa, relativamente una pequeña masa que se someta a eso de materia, genera las energías, los valores de energía que ya lamentablemente hemos conocido. Básicamente no es una cosa fácil de conseguir romper el núcleo, porque es donde más está concentrada la materia, donde está muy fuertemente unido, entonces es... Para decírtelo, para la bomba atómica tiene que tener una bomba que primero explote para conseguir que lo demás explote y se inicie la reacción en cadena. Se requiere mucha energía de golpe para que esto se produzca y se libera de manera prácticamente incontrolada. Por eso, bueno, en los reactores atómicos sí se usan unas barras de grafito que son como moderadores, los que van frenando que no haya tanta radiación, que se puede controlar más o menos. Se controla, de hecho, por eso funcionan los reactores atómicos. Y como esto se va liberando durante muchos años, se van generando residuos que son radioactivos, bueno, todo lo que sabemos del manejo de esto de la energía. Eso se llama fisión, romper un átomo. Pero hay otra forma de liberar mucha energía que es con la fusión. La diferencia entre fisión y fusión no es solo una letra, sino que uno es romper, sí, y el otro es pegar, fusionar, juntar, fusionar.
¿cierto? Y acá sería lo opuesto. En lugar de romper un átomo, en el núcleo del átomo y que se rompa, es tomar dos átomos y pegarlos tanto, a presionarlos tanto que se conviertan en un nuevo elemento. Se funden los núcleos. Eso suena bueno, es fácil, es así, no tiene más misterio. Sí, yo me imaginé dos bolitas y ya. Dos bolitas que se convierten en una bolita. Exacto, una bolita nueva quiere decir un elemento nuevo. Se funden y liberan mucha energía. Pero la ventaja que tiene es que es mucho más controlada, porque solamente se va a liberar cuando consigas, no es una reacción en cadena como la otra, sino que es cuando consigas que se funda, que se unan, se libera energía. Es más controlada. La parte mala, o no tan buena, o no tan fácil, cuáles son las condiciones para que, en el otro caso, había que bombardear un átomo y romperlo. Acá, ¿qué es lo que tienes que hacer para que dos cositas que no se quieren ver juntas se fundan? No solo que se junten, que se fundan. Tienes que aplicarles una presión enorme, las tienes que obligar, las tienes que forzar, las tienes que apretar mucho. Entonces usar altísimas presiones, altísimas quiere decir números de presiones que nosotros ni siquiera imaginamos cotidianamente, y altas temperaturas. Entonces eso se hace, y es lo que la ciencia lo persigue desde hace muchos años, porque sería una manera de tener energía de una forma controlada. Pero todavía no se ha conseguido hacer hasta el día de hoy de tal manera que eso se pueda instalar en un lugar para usarlo, porque se necesita tanta energía para que se produzca esta fusión que no te sale el negocio, gastas mucha más energía para producir energía. Uh-huh. Entonces solamente se hace a niveles de reactores experimentales en centros de investigación, donde se gasta mucha energía para estudiar el proceso, pero no tiene una utilidad práctica hasta el día de hoy. Imagínate que en el año 1989 dos personas dicen: nosotros lo conseguimos hacer, la fusión, y le llaman fría porque no tuvimos que gastar energía. Lo hicimos en un tubito de ensayo, en un tubito con dos alambritos, una cosa sencillita. Y es apasionante el tema, porque ellos realmente lo creían, no eran estafadores, creían que lo habían conseguido. Ahora, habían logrado realmente. Que habían logrado fusionar dos átomos. ¿Cómo se consiguió fusionar dos átomos? Aparentemente de una forma así casera. Uh-huh. Y tratando de ser didácticos y rápido y cortito en la radio. Y que yo le entienda. No, eso sí es muy fácil. Es utilizar un electrodo que quiere decir un metal que conduce la electricidad, construido de un material que sea muy poroso, que es el paladio. El paladio es un metal que es muy poroso. Entonces, conduce la electricidad, y poroso quiere decir no es una esponja así que yo la pueda mirar con los ojitos, sino poroso a nivel microscópico. Sí. Muchos poros. Entonces lo que se hace es una electrólisis, algo que tú puedes hacer en tu casa con una pila, dos lápices, lo pones en agua con sal y empiezan a haber burbujitas. Eso es una electrólisis, o sea, rompes el agua, ¿cierto? Y generas una burbujita de hidrógeno, la otra burbujita es oxígeno. Se va formando ahí oxígeno e hidrógeno. Ellos hacían lo mismo, exagerándolo un poquito así, uh-huh. Y la única diferencia es que en lugar de usar un lápiz, que vos lo podrías usar, ellos usaban un electrodo de paladio. Entonces, el gas, el elemento que se iba generando en el electrodo, como esto era poroso, se iba metiendo en los poros. Entonces lo que ellos especulaban es que si conseguían que ese gas que se iba generando se metiera en esos poros, a nivel microscópico, cada átomo de ese gas con el vecino cada vez iban a estar, mientras más se absorbieran, iban a estar mucho más juntos, hasta lograr fundirlos. Y si lo conseguían, iban a observar que iba a haber energía que se liberaba. Pero en un experimento, como te digo, que se podía hacer en la casa. Por eso se llama frío. Lo cual no fue muy feliz el término. Haber conseguido hacer la fusión en frío, sin usar temperatura, sin usar uh-huh. una cámara de presión, sino que allá adentro a nivel microscópico ellos midieron, hicieron el experimento, observaron un aumento de energía que se liberaba y dijeron: la única forma de explicarlo es que acá se está produciendo efectivamente la fusión. Lo anuncian en 1989, eso fue el boom inmediato y todavía no estaba el internet como ahora. Aún así, en todo el mundo, todos los laboratorios empezaron a trabajar en eso, en la fusión fría.
Y con el tiempo, fue pasando el tiempo y a nivel científico algo es válido cuando otras personas logran reproducirlo. Nadie pudo reproducir los experimentos. Aparentemente no hubo mala fe de parte de ellos, sino que creyeron que lo estaban consiguiendo. Pero los valores de energía que estaban trabajando eran tan bajitos que se duda de que hayan tenido la sensibilidad suficiente para poder medirlo bien, que eso haya sido, por ejemplo, una radiación. En este momento donde estamos sentados hay una radioactividad natural. Nosotros tenemos una radioactividad natural, las paredes tienen una radioactividad natural. Entonces, si no se cuentan con elementos que discriminen exactamente todo eso, no era muy arriesgado afirmar que lo habían conseguido. Pero solamente intentándolo hacer fue que se descubre que seguramente no pasó nada. Además, algunos dicen que si hubiera sido cierto, ellos ni siquiera estarían vivos, porque es como que acabamos de fabricar una cosa que emite radiación. Y bueno, lamentablemente quedaron como dos fracasos, como ya falleció, bueno, Fleischmann y Pons eran los dos. Sí, como mucha esperanza en ese momento. Sí, y después, sí. No. Aunque la búsqueda de la fusión fría no ha terminado. Y hay muchos laboratorios actualmente, electroquímicos en el mundo, que siguen trabajando en esto. Siguen buscando la vuelta, porque la idea no es tan descabellada. Simplemente que lo que ellos hicieron no era lo que creían que habían obtenido. Realmente no habían obtenido lo que pensaban. Así es que, bueno, tiene que ver un poco con estas predicciones o imaginarse un futuro que a veces funciona, a veces no funciona. Entonces, bueno, así es como se transita por este camino de la ciencia, ¿no? Y que van, digamos, orientando esos caminitos, o por aquí no, o por aquí sí, y que hay que seguir. Y que todo sirve, o sea, uno no se levanta un día teniendo una gran idea brillante, única, sino que seguramente lo bueno es poder aprovechar todas estas experiencias. Así es, y por eso estamos aquí, en nuestra dosis de ciencia con usted, profe Mario Vázquez, para que nos regale todas estas historias con las que somos conscientes entonces de estos desarrollos actuales. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.